Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy viene cargadísimo de noticias, especialmente en el final. Queremos hacer un análisis a unas palabras que ha dado uno de los pilotos y que va a ser bastante extenso, así que no sé cómo va a salir este vídeo de largo. Yo creo que va a ser bastante largo, sobre todo por esa parte final, pero como siempre, para que estéis enterados y para que sepáis todo lo que os vamos a comentar, y si os queréis saltar algún tema o pasar directamente al final, por ejemplo, lo podéis hacer mediante el índice, que lo tendréis detallado en la descripción del vídeo. Dicho todo esto, lo primero por lo que queremos hablar en este arranque de vídeo es con respecto a este Gran Premio de Japón que vamos a vivir este fin de semana y a la estrategia, porque el circuito de Suzuka es uno de los más exigentes de los neumáticos. Ahora os iremos explicando el porqué, pero al haber cambiado la fecha que se disputa, que ya sabemos que ahora se disputa la cuarta carrera, aunque habitualmente en la historia reciente ha estado siendo de las últimas carreras en las que se ha disputado la temporada, cambia mucho la climatología de lo que suele ser octubre en Japón, que es cuando se suele disputar, a ahora en la primavera. Últimamente este circuito albergaba, como ya todos sabemos, una de las últimas carreras de la temporada, por ende ha sido el escenario de incluso finales de año, cuando estuvieron las peleas de Senna y Prost. Ahí hubo mucha controversia en especialmente dos carreras, pero también hemos visto en la historia reciente ganarse campeonatos en este circuito. De por sí, el año pasado Red Bull gana el campeonato de constructores aquí, Verstappen el anterior el de pilotos, o por ejemplo, yéndonos a un pelín más atrás, Fernando Alonso prácticamente define su mundial frente a Schumacher en 2006. Aquí no lo define, no sale ganador después de este fin de semana, pero sí que por la rotura de un motor del alemán fue lo que provocó al final que Alonso pudiera acabar ganando. Pero esta carrera, como decimos, se suele disputar a finales de año. Octubre aproximadamente, ha ido variando, puede cambiar dependiendo de la semana, pero más o menos tenían esa fecha por octubre ahora mismo. Y era un momento del año habitual de tifones y condiciones de mucha lluvia en Japón, algo que perdemos y algo que se ha comentado bastante, aunque curiosamente hay posibilidades de lluvia este fin de semana, pero al final hemos perdido. Algo que incluso también os diría que es bueno perder esa posibilidad de tifones. No es nada bueno perderse una clasificación como ocurrió en 2019, que hubo que hacerla en 2020, en el domingo en lugar del sábado por probabilidades de tifón y demás. En esta ocasión la carrera coincide en el país asiático con un momento álgido de la temporada del Sakura, los cerezos en flor que florecen entre finales de marzo y principios de abril, y es una etapa bastante bonita en Japón, por cierto. A ver si salen algunas imágenes, si hay algún árbol de este estilo, porque puede quedar bastante bonito. Pero adelantar la cita a la primavera también provoca que haya temperaturas más bajas, y esto es donde podría provocar ese cambio en las estrategias. Habitualmente en los últimos años ha sido una carrera a dos paradas. Este año podría ser por esa bajada de temperaturas que van a estar entre los 8 y los 13 grados Celsius de temperatura ambiente. En la temperatura de asfalto habrá un poco más. Podría provocar, sumado a que Pirelli nos lleva los neumáticos más duros posibles, C1 para duros, C2 para medios y C3 para blandos, que sea una carrera a una única parada. Para poneros en contexto, estos son los mismos neumáticos que se llevó al Gran Premio de Bahrein, dos selecciones más duras que las que se llevó en Australia, una más dura la que se llevó en el Gran Premio de Arabia Saudí. Por ejemplo, el blando este fin de semana era el duro en Australia. También recordaros que este C2 suele ser bastante malo, si no queda otra se utiliza, pero es un compuesto que no es demasiado más rápido que el C1, pero su longevidad no es muy diferente a la del C3, entonces quizás se intenta evitar. Pero es un circuito muy exigente con los neumáticos, especialmente ese primer sector con las S, y bueno, realmente el tercero y el segundo también es bastante exigente. Lo podemos ver en la infografía de Pirelli aquí, como nos pone especialmente el estrés del neumático, la abrasión del asfalto, es decir, el asfalto es bastante abrasivo, y las cargas laterales con muchísima importancia. Así que es un circuito, como veis, de por sí ya, sobre todo los traseros completamente en rojo y la parte central incluso en naranja, que es un circuito muy exigente, pero por esos motivos podría llegar a ser que cambiemos a una parada, y podría darnos juego porque podría haber equipos que prueben una parada. El año pasado lo intentó Russell y fue un desastre, y equipos que prueben dos.
porque ahora quizá una parada sí que funcione, así que veremos qué es lo que ocurre en cuanto a estrategias este fin de semana. Por cierto, estamos en el país nipón, estamos en Japón, por cierto, por supuesto, el protagonista de este fin de semana, igual que lo fue en Australia, especialmente Piastri, sorprendentemente, pero también Ricciardo, pues este fin de semana el protagonista es Yuki Tsunoda, que corre en la casa además de Honda, que es un circuito de Honda y desde luego que la relación que tiene Tsunoda con Honda es muy grande, y ha contado algo esta semana que me ha parecido, la verdad, muy curioso, y es que está intentando utilizar lo menos posible la radio. ¿A qué nos referimos? Bueno, Tsunoda es obviamente uno de los pilotos que más es conocido por el uso de la radio y por, sobre todo, insultos, por decir barbaridades por la radio. Nunca es a malas, siempre es con el calor que obviamente tienes, estar caliente, la adrenalina en un coche de carreras, pero que desde luego es uno de los pilotos que más se ha caracterizado por esto, y está intentando reducir al máximo posible el uso de esta radio, sobre todo para no irse de la lengua. Entonces eso es lo que ha estado haciendo a lo largo de esta temporada. También esto me gusta porque es una demostración de que está intentando madurar, no está intentando ser ese crío de 19 años o 18 que entró a la Fórmula 1, está intentando un poco madurar y no tener esas reacciones, pero que le está costando mucho. Incluso llega a decir que es más difícil controlarse por la radio que las fuerzas G a las que es sometido en carrera. O sea que esto la verdad es impresionante. Lo que dice es lo siguiente: estoy muy contento de cómo lo he gestionado. Diría que si es normal para mí pulsar la radio y algo diría como siempre yo, pero al mismo tiempo quiero cambiarme a mí mismo, así que estoy contento de poder demostrarlo un poco. Ese es el primer paso. Obviamente seguir así siempre es más difícil, pero eso es lo que pretendo y eso es lo que tengo que hacer, pero no fue fácil. Incluso con el casco puesto me mordía la lengua como un demonio. No sabía que no usar la radio del equipo, en realidad eso requería mucha energía, más de lo que uso para el cuello o las fuerzas G, para aguantar mi tensión. Estoy seguro de que me llevará más tiempo acostumbrarme, pero al mismo tiempo por primera vez quizá lo he conseguido y estoy seguro de que puedo continuar así también. Esto es lo que comentaba Yuki Tsunoda. Por cierto, y llegando ya al circuito de Suzuka, os quiero poner uno de los momentos recientes más bonitos que hemos llegado a ver en este circuito. Es uno de los favoritos de toda la parrilla, sin lugar a dudas, y de los aficionados. Y en 2022, una carrera con muchísima agua, llegamos a ver a final de carrera un photo finish entre Sebastian Vettel y Fernando Alonso. Vettel, que acertó de lleno el momento de cambiar de neumáticos de lluvia extrema a neumáticos intermedios, por lo cual ganó mucho tiempo, le estuvo recortando Fernando, llegaron a la última vuelta emparejados y acabó cruzando la línea de meta el Aston Martin de Sebastian Vettel con 11 milésimas de diferencia. Aquí va el vídeo filmado desde las gradas. Llegamos al Gran Premio de Japón y es un gran premio bastante importante para algunos de los equipos, y especialmente en este punto queremos hablar acerca del equipo Aston Martin, de unas palabras que ha dado Fernando Alonso, pero por qué además es tan importante para ellos este circuito. No es solo por el hecho de que vayan a introducir el primer paquete de mejoras, porque hasta ahora han llevado actualizaciones en todos los circuitos, pero sí que ahora esperan dar progresos con este paquete de mejoras que van a introducir este fin de semana. Es un kit aerodinámico que os iremos explicando más adelante en qué funciona, pero no solo por eso, porque eso es importante, y además luego se nos vienen dos carreras con formato al sprint, por lo que cuando antes entiendas este coche lo mejor posible, para ese formato al sprint te va a venir mejor, porque recordemos que solo hay una sesión de libres. Sí que ahora se puede cambiar la configuración para la carrera del domingo antes de que se dispute la segunda de las clasificaciones, pero eso al final no te deja mucho tiempo todavía para probar, porque tienes antes una sprint y una clasificación shootout, que ahí no puedes hacer muchas comprobaciones de configuración. Entonces, por ese motivo es por el que este fin de semana es extremadamente importante para Aston Martin, al igual que para muchos de los otros equipos, pero especialmente en el caso de Aston Martin va por partida doble. Primero, porque están intentando mejorar el rendimiento en carrera y tienen cuanto antes que intentar entender cómo conseguirlo, cómo potenciarlo mediante configuración, que hasta
hasta ahora se lo hemos visto hacer, hasta ahora les hemos visto ir dando progresos en este sentido, pero todavía les falta, y especialmente porque este fue uno de los circuitos donde peor se le dio a Aston Martin el año pasado, así que es una muy buena prueba de contacto para comprobarse con respecto a lo que fue la temporada anterior. Conseguimos maximizar los puntos, pero no podemos olvidar que el ritmo fue difícil todo el fin de semana. No sé si el rendimiento fue dependiente del circuito, tenemos que entender más el coche. El año pasado también fue un poco abajo Australia en comparación con las otras carreras, así que tenemos que mejorar. Ahora bien, ¿va a rendir mejor este Aston Martin en Japón? Pues yo ya os lo transmití ayer, yo tengo muchas dudas, porque el punto es, si fuesen los mismos puntos fuertes este AMR24 los que tenía la AMR23, os diría que no, porque este circuito es uno de los que peor se le dio. Sí que es verdad que el resultado es peor de lo que podría haber sido en cuanto a la diferencia contra los de delante, porque estuvo detrás de un Alpine sin poder pasarle, porque aquel coche y más llegados a final de temporada le costaba muchísimo adelantar porque no tenía velocidad punta. Eso es importante para este circuito, ojo, cuidado, porque eso le pasaba al Aston Martin, pero Suzuka es un circuito en el que te puedes llegar a defender, así que también es muy importante la clasificación, si tienes mejor clasificación que ritmo de carrera. Pero bueno, como os decimos, eso le pasó al Aston Martin y ahí pues se distanció mucho contra los rivales. Seguramente hubiera quedado igualmente noveno, pero no una distancia tan grande de casi una parada contra el primer piloto de delante, que acabó siendo George Russell. Pero eso pasó con el AMR23, este AMR24 no tiene esos puntos fuertes, no es tan bueno en curva de velocidad baja y es mejor en curva de velocidad alta, lo que tiene este circuito. Por eso este circuito el año pasado se le dio tan bien a McLaren, y este circuito debería de adaptársele mejor a lo que ha parecido por ahora este AMR24 que, por ejemplo, o Bahrein o incluso Australia. Debería de ser similar a Arabia Saudí, que recordemos que en clasificación estaban muy por delante de McLaren y Mercedes, y en carrera tuvo el mismo ritmo más o menos que Piastri. Con Norris no se puede demasiado hacer la comparación porque tuvo una estrategia diferente, y el mismo tiempo incluso superior al de Russell. Entonces veremos qué es lo que acaba ocurriendo este fin de semana con Aston Martin, y por eso es una muy buena prueba de fuego. Yo ya os lo dije hace semanas, que efectivamente este circuito es el que verdaderamente puedes hacer comparaciones, mejor dicho, con el año anterior. Porque hacer una comparación McLaren entre Bahrein 2023 y Bahrein 2024 no es justo, entre comillas, porque no te demuestra de verdad lo que ha mejorado el final de McLaren que el principio, porque hemos visto un McLaren que mejoró casi 2 segundos, pero es que ya durante 2023 mejoraron 1. Por eso este circuito va a ser muy bueno para hacer esas comparaciones de dónde estás y cuánto has mejorado o empeorado con respecto al año anterior, porque es uno de los circuitos que se disputó a final de temporada, ya con unos coches que más o menos eran con lo que llegamos a acabar. Hubo todavía actualizaciones, pero ya pocas, y ahora a principios de año es el mejor momento para hacer esa comparativa. Yo creo que desde luego va a ser un buen fin de semana también para entender dónde están todos los coches, aunque eso ya durante esta semana, durante Semana Santa, os lo estuvimos comentando. Otro de los equipos que trae actualizaciones este fin de semana es Red Bull, y hay dudas con lo que va a introducir Red Bull y miedo con lo que van a traer los de Milton Keynes. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, primero, hay dudas con qué es lo que van a introducir. Ha salido informaciones esta semana, pero si nos referimos a la información que salió antes de que comenzase la temporada, Motorsport habló de que iban a reducir los pontones a un concepto sin pontones, como el de Mercedes, durante este Gran Premio de Japón. Dijeron que llegaría este fin de semana, que ya hemos visto que han tomado muchas alternativas que tomó Mercedes, y la verdad que lo que ha salido de análisis es que sí que podrían llevarlo a cabo, porque está todo ya muy distribuido al parecer en cuanto a radiadores y demás, para poder reducir al máximo si quisieran los pontones, pero luego hay otros beneficios que te da el tener los pontones, como ya sabemos, y por lo que a Mercedes no le funcionó. Independientemente de ello, se hablaba de que este fin de semana era cuando iban a llevar a cabo ese cambio y reducir los pontones a un estilo zero pod de Mercedes, que es lo que estuvieron llevando los 2 años anteriores. Eso es lo que se dijo durante la pretemporada, antes de que comenzase el año, pero
La información que sale esta semana es que eso no va a ser así. Esto lo han comentado desde Italia, específicamente, sobre todo quienes lo han dicho es Fórmula.1, que es que no van a llevar el zero pod, no van a llevar un concepto sin pontones, sino que lo que van a introducir este fin de semana son unas actualizaciones en el suelo, son unas actualizaciones en el fondo, que sabemos que es la parte más importante, y ahí es donde van a llegar las actualizaciones que va a llevar Red Bull este fin de semana. Saldremos de dudas durante esta semana, veremos qué es lo que han traído, qué mejoras actualizan, qué es lo que llevan, pero parece, según la información que sale esta semana, es que no van a reducir los pontones al estilo Mercedes. Lo que sí que se habla, y por lo que os digo que asustan con esas actualizaciones que van a llevar en el suelo, por el hecho de mejorar el suelo no implica que tengan que mejorar mucho, porque vemos muchas mejoras de suelo a lo largo del año, que es la parte más importante y lo que más quieres desarrollar, pero no tiene por qué ser o no tendría por qué ser algo sumamente importante, enorme y que cambia mucho el rendimiento. Pero parece que sí que va a ser en el caso de Red Bull este fin de semana, al menos lo que dicen Fórmula.1, recordamos, lo que dicen es que parece que lo que están reportando desde Red Bull es que va a ser un paquete de mejoras significativo, no solo en el suelo, van a introducir más, pero eso es lo que saben, y en Milton Keynes califican este cambio como mejoras no menores, es decir, no son mejoras como las que ha llevado Aston Martin en carreras anteriores, sino mejoras significativas con el que esperan poder dar un progreso en cuanto a rendimiento. Pues ya apaga y vámonos, ya Red Bull otra vez súper dominador, que no es otra vez, sino realmente lo único es que Ferrari está un pelín más cerca y en los circuitos donde ya Ferrari iba mejor, que eran estilos urbanos con trazado urbano, pues en Albert Park vimos que estaban muy ahí, aún así Red Bull seguía estando peleando. Así que bueno, veremos este fin de semana porque se espera que sea muy buen fin de semana para Red Bull, que además y sobre estas mejoras también se ha pronunciado Verstappen y no ha dado ni una pista al respecto sobre dónde van a introducir las actualizaciones. Se le ha preguntado sobre si va a ser unas actualizaciones similares a Mercedes, reduciendo los pontones como se informaba a principios de año, o no va a ser tal esa actualización, y lo que ha dicho textualmente es: bueno, quiero decir, el coche seguirá siendo lo mismo y ya lo veréis. Que sobre los colores del coche es lo mismo que dijo a principios de año, que no se equivocó, cuando le preguntaban sobre el RB20, diciendo que iba a ser, que por lo menos visualmente se iba a ver igual, y efectivamente así sigue siendo. Otro de los equipos que trae actualizaciones este fin de semana es el equipo Alpine. Ya os hemos hablado al respecto sobre estas mejoras que va a llevar el equipo francés, hablando al respecto sobre que llevan actualizaciones, son las primeras del año, no han llevado nada en las 3 anteriores carreras, tampoco es algo, o sea, es decir, os hablamos de que Aston Martin sí las ha llevado, pero no llevarlas en las 3 primeras carreras y agruparlas este fin de semana, también lo va a hacer Red Bull así, no tiene ningún problema, pero no han llevado nada en las 3 primeras carreras, desde luego que han tenido graves problemas en su ritmo y hay ciertos puntos por los que especialmente tienen un problema de ritmo severo. Ya os hemos dicho que es poco eficiente aerodinámicamente, además no genera la suficiente carga aerodinámica y también tiene mucho sobrepeso. Sobre este punto es donde se van a centrar estas actualizaciones. Ya os hemos dicho que especialmente lo que reportan desde Enstone es que están enfocadas en entender si han acertado o no con el cambio de concepto, pero intentando entender ese cambio de concepto, si han aceptado o no, están enfocadas en una reducción de peso, especialmente serán retoques en el chasis y demás para conseguir reducir el peso y acercarse a ese peso mínimo. ¿Por qué ha vuelto a aparecer en Alpine problemas de peso esta temporada? Tiene que ver con el crash test. Recordad, a principios de enero, durante enero, se hablaba acerca de estos crash tests que tienen que pasar todos los equipos y aunque no lo pases una vez, no hay problema. Red Bull no lo pasó, por ejemplo, pero tampoco lo pasó el año anterior y no supone ningún problema. El problema con Alpine llegó es que no lo pasaran a la primera. Ahí no hay problema, ya has llegado muy al límite, pones un poco más de reforzamiento en esa zona y lo acabas pasando. El problema de Alpine es que en el crash test lateral no lo pasaron 2 veces y sufrieron también otro crash test frontal que no pasaron. Eran 3 crash tests que no habían pasado y especialmente ese crash test lateral que tuvieron que pasar 2 veces lo pasaron mal y tuvieron que hacer una tercera comprobación. Ahí ya sí tuvieron que añadir mucho peso. Entonces ese es el problema que está teniendo el Alpine principal, porque el coche es malo de por sí, vamos a ser sinceros, pero sobre todo el hecho de tener un peso extra por ese crash test es lo que les ha provocado que ni siquiera estén compitiendo en la zona baja. O sea, realmente han sido claramente el
último equipo cuando el año pasado estaban por lo menos en la zona media. Van a ir enfocados en conseguir mejorar ese aspecto. Si lo mejorasen, ahí es donde quieren entender si el concepto es bueno o no. Porque ahora mismo con mucho peso pues no pueden sacar el máximo, aunque sea por lo menos en cuanto a datos, saber si están acertados o no en el concepto. Ahora reduciéndolo, ese es el objetivo. Además también se habla de que van a traer un nuevo alerón delantero diferente en este paquete de actualizaciones que van a llevar este fin de semana. Y llegamos al punto que os he avisado a principio de vídeo. No sé cuánto va a durar la segunda parte de este apartado porque desde luego va a dar bastante de qué hablar. Lewis Hamilton ha sido portada en la revista GQ y una de las preguntas que le han dado en esta entrevista es sobre si siente que se le robó en 2021. También le han preguntado sobre si se siente el mejor de la historia de la Fórmula 1. Nos es indiferente la opinión en ese sentido que ha dicho Hamilton. Lo que nos importa en este vídeo es hablar al respecto sobre ese sentimiento. Hamilton a día de hoy, 2023, 2 de abril de 2023, sigue sintiendo que se le fue robado el Mundial de 2021. Muy bien. ¿Por qué esto es así? ¿Fue robado? Pues esto es lo que queremos hablar en este vídeo. Estas son las palabras que ha dado Lewis Hamilton y ha levantado muchas palabras en las redes sociales. Tanto gente que opina que sí, que se le fue robado y piensa que sacar esto a la luz pues es muy bueno, gente que piensa que no se le fue robado 2021, pero sí se le fue robado el Gran Premio de Abu Dhabi, pero que en sí la temporada se la merecía más Verstappen. Esto yo he escuchado esa opinión, y también gente que piensa que no se le fue robado ninguna y otra ocasión. Yo os voy a dar ahora mi opinión. Primero vamos a leeros las palabras de Hamilton y continuamos. Lo que ha dicho el británico es lo siguiente: que si me lo robaron, claro que sí. Ya conoces la historia, pero creo que fue un momento realmente bonito. Aquí vemos que saca el lado bueno. Porque mi padre estaba conmigo y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estuvo ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta. Y obviamente me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini yo mirando. Fue un momento definitivo de mi vida, de verdad lo pienso y lo siento así. Si veo algún vídeo aún sigue doliendo, pero estoy en paz con ello. Mi opinión al respecto sobre esto es la misma que os di en su día en 2021. 2021 no se le robó a Hamilton. Hamilton se merecía ese título tanto como se lo merecía Verstappen, pero no se le robó aquel título. El Gran Premio de Abu Dhabi, ahí es mi duda, ¿se le robó a Hamilton? Yo creo que hubo errores y hay errores reconocidos por la propia FIA, pero que os vamos a explicar ahora mismo y os vamos a decir qué errores hubo, tanto para su favor como para su contra, porque esto es lo que no quieren decir. O sea, en su contra por supuesto que lo saca siempre Mercedes, pero a su favor en ese mismo Gran Premio nunca se comenta, y hay un error clamoroso a su favor que nunca se llegó a decir. Entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que fue aquella temporada 2021, porque ese año fue un año lleno de controversia y con decisiones tanto a su favor como a su contra. Lo único que sabemos al final de todo esto es que Verstappen ganó 10 carreras, sumando a Abu Dhabi por supuesto, y Hamilton ganó 5. Aún así, llegaron a estar muy igualados, muy empatados, incluso empatados en la última carrera, y con ese final de película que superó seguramente a la ficción, pero acabó con ese resultado. Para mí, el título no se lo robaron, y creo que en este sentido está haciendo mucho daño Felipe Massa, porque ya os he dicho en muchas ocasiones que para mí Massa no tiene razón. Massa no pierde el título por Singapur 2008, sino que lo pierde porque ese año también tiene muchos errores. Si fuese únicamente por Singapur, lo hubiera acabado ganando, porque si no hubiera tenido otros errores a lo largo del año, o habría acabado ganando. Y creo en este sentido lo mismo para Hamilton. Nos vamos a centrar únicamente en decisiones tanto a su favor como a su contra, frente a Max Verstappen, por supuesto. Vamos a la primera carrera de 2021, año lleno de controversia ya desde el principio, y llegamos a este Gran Premio de Bahrein, 53 vueltas disputadas como estamos viendo aquí, y llegan Hamilton y Verstappen igualados. Aquí ya se iba viendo lo que iba a pasar a lo largo de aquella temporada, y después de una carrera donde los Red Bull alargaron un poco los stints para intentar llegar con mejores neumáticos a final, que parecía, en este momento todavía había gente, me incluyo, que no nos creíamos que nadie fuese a luchar contra Hamilton, pero se acabó viendo esta carrera que efectivamente sí que iba a poder darse el caso.
Como os digo, Verstappen alargó mucho sus paradas para intentar llegar al final con mejores neumáticos. Se dio el caso, vuelta 53 con DRS, Verstappen consigue el adelantamiento frente a Hamilton. Primera controversia del año. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que Verstappen, ya habiendo... Aquí es donde discutía mucha gente. Verstappen, ya os fijáis que aquí antes del vértice todavía de la curva 4 ya está casi con medio coche por delante, pero el adelantamiento lo completa saliéndose fuera de la pista, cuando ya realmente, y hay otros ángulos que se ve mejor, no tenemos esa captura, pero hay repeticiones en las que se ve mejor, ya estaba completamente por delante, pero se acabó yendo largo por el hecho de tomar un poco más por el exterior en esta curva, se acabó yendo largo, tuvo que devolver la posición y no acabó logrando la victoria. Se la acabó llevando Lewis Hamilton y hubo con esto mucha controversia. ¿Quién tuvo razón? Pues yo sinceramente creo que Verstappen debió de haber mantenido aquí la posición y al final es una carrera en la que Hamilton gana puntos contra Verstappen en esta carrera gracias a esa decisión que tomaron los comisarios de que Verstappen tenía que devolver la posición. O sea, es decir, primera carrera y estamos viendo una decisión a favor de Hamilton. Nos vamos a la segunda carrera ya también con controversia. Salía Verstappen tercero, salidón en mojado en Imola. Llegamos a la primera curva y vemos cómo lo expulsa hasta fuera, que esto pues nos dejó una imagen preciosa, que es la que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Hay imágenes en mejor calidad, aunque esto es la repetición de la carrera, como digo, pero hay imágenes que se tomaron impresionantes de este momento, pero lo llevó, al final Verstappen tomó la línea de carrera normal, sin importar que hubiera ahí un piloto, y se llegó al límite y vemos a un Hamilton que tuvo que pasar por los pianos, tuvo que pasar por estas bananas, rompiendo parte del suelo, en teoría llegó a romper. Primera controversia, no ocurrió nada, y esto es algo que aquel año, por ejemplo, Alonso criticó mucho, de que los incidentes en primera vuelta ni se miraban. Este es uno de ellos. Pero estamos hablando acerca de Hamilton y Verstappen. No ocurrió nada con respecto a esto, siguió la carrera, Verstappen mantenía la ventaja frente a Hamilton, pero no era una ventaja demasiado grande hasta que ya casi llegados a momento de seco, bueno, incluso momento de seco, como estáis viendo, neumático medio para Hamilton, se va largo, vuelta 31, mitad de carrera en esta curva. ¿Y esto qué pasó? Bueno, pues al final vemos a un Hamilton que llegó incluso a colisionar contra el muro. En este momento pudo regresar hacia atrás, pudo volver, pero había perdido muchísimo tiempo. Le había doblado ya en este punto incluso Max Verstappen cuando estaba segundo rodando, llegó a doblarle cuando ya Hamilton se había reincorporado a la pista. Pero hubo un accidente que hubo mucha controversia. Yo recuerdo aquel momento, aquella semana después de este Gran Premio de Emilia-Romagna, en redes sociales, mucha gente diciendo esto fue gracias a Mercedes para provocar una bandera roja, porque se colisionaron Bottas y Russell, pero vamos, obviamente no había nada de eso, pero se colisionan estos dos pilotos, provoca una bandera roja y al final consigue luego Hamilton acercarse y acabar remontando hasta el segundo puesto, aunque no estaba peleando por la victoria al final, pero era algo que no hubiera podido hacer porque ya había sido incluso doblado por Verstappen y consigue, que hubiera sido, si en el mejor de los casos, quinto, cuarto, pues al final acabó remontando hasta la segunda posición. En Portugal, bueno, hubo una mini controversia, yo la recuerdo todavía, porque Hamilton ganó claramente aquella carrera con muchísimo más ritmo, Verstappen quedó segundo y Verstappen paró, como estáis viendo, para poner el neumático blando, para llevarse la vuelta rápida. Hamilton ni siquiera lo intentó, se llevó la vuelta rápida y se la quitaron por unos track limits. Sinceramente se sale fuera de la pista y ya está, pero hubo una mini controversia, yo recuerdo, en aquel momento. Gran Premio de España, sale Hamilton primero, Verstappen segundo, llegamos a la primera curva y incidente en primera vuelta, no sé por qué, no se sanciona porque claramente Verstappen le cierra, Verstappen no le deja pasar y se consigue llevar esa primera posición. Hamilton tiene incluso que contravolantear, pierde mucho tiempo, lo que se le criticó desde Gran Bretaña cuando he estado buscando estas imágenes y lo escuchaba en la retransmisión, es que, porque esto lo he sacado estas fotografías de la Fórmula 1 TV, de las capturas que se puede sacar, y Hamilton le criticaban que se podría haber tomado el lado exterior que estáis viendo aquí. No lo hizo, perdió quizá más tiempo del que podría haber perdido. Independientemente de ello, bueno, aquí estamos viendo cómo claramente Verstappen no va por la línea de carrera, incluso tuvo Hamilton que contravolantear, aunque al final acabó consiguiendo remontar Lewis Hamilton con una estrategia muy buena de Mercedes y pasó un poco desapercibido aquel momento, pero claramente culpa de Verstappen en incidentes en la primera vuelta que todavía a día de hoy no sabemos por qué no se sancionaban.
Después de este Gran Premio de España hay varios fines de semana en los cuales realmente no hay controversia, que son Mónaco, Azerbaiyán, aunque de esto sí que queremos hablar, Francia, Estiria y Austria. No hay controversias entre ambos, no hay problemas. Lo único, quiero hablar de este momento, Azerbaiyán, nos quejamos tanto, ¿no? Se nos fue robado. Pues aquí es un 0 que tiene Verstappen porque ha tenido un problema con el neumático, tiene que abandonar, no puntúa. Hamilton podría, aunque hubiera sido segundo, haberle sacado 18 puntos. La diferencia a final de año fue de 7. Hubiera ganado el título, ¿no? Este es un problema que tuvo Hamilton. Esto es lo que también recuerdo cuando hablamos de Felipe Massa, del hecho de hay errores que te provocan perder ese título. Pues esto le provocó perder el título a Hamilton. Acabó fuera de los puntos por este error cuando estaba segundo, se puso incluso primero porque tuvo una mejor salida, pero no tuvo mal distribuido el balance de frenada, se fue largo en la curva 1, acabó fuera de puntos. Esto era mínimo 18 puntos más a tu rival. Ya no digamos 25 si hubieras acabado logrando ganar aquella victoria. Pero bueno, ya sí que ahora sí, nos vamos a Gran Bretaña y aquí se desata la guerra. Primera vuelta espectacular. Repito, espectacular. La primera vuelta que hicieron los dos pilotos, llegan emparejados a Copse y Hamilton toca claramente a Max Verstappen. Verstappen que acaba estampado contra el muro, como estamos viendo aquí. Verstappen que aquí también os diría que quizá salió un poco tocándose, en teoría no tuvo ningún problema, sí que tuvo que ir al hospital porque recibió un golpe de 50 Gs, pero bueno, Verstappen no puede correr, claramente culpa de Lewis Hamilton, lo estamos viendo aquí repetidos como Hamilton, y esto además es claro, ahora os vamos a explicar por qué, porque hay gente que todavía pues discutía, no podían ir en paralelo, es una curva muy difícil, tal y cual. Ahora os explicamos además por qué es claramente su culpa y es algo que esto se le olvidó a Hamilton cuando hablaba de este momento, cuando hablaba, digo, poscarrera. Pero claramente Hamilton vemos que podría incluso haber ido un pelín más a la derecha. ¿Verstappen podría haberle dejado más hueco? Por supuesto, pero Verstappen también está por delante y Hamilton acaba colisionando con la parte trasera. Este es el punto por el que decimos que claramente Hamilton tuvo la culpa, porque a final de carrera Hamilton remontando pudo pasar en esta curva contra un Charles Leclerc bien limpiamente y adelantarle. Que sí, Leclerc también está un pelín más al lado. Bueno, Leclerc está un pelín más al lado, pero no demasiado en comparación con Verstappen. Quien está más cerca del vértice, fijaros, es un Hamilton que está aquí tocando el piano. Fijaros dónde está dejándose ahora mismo el piano. Claramente se podía pasar dos coches, esto es algo que se les olvidó. Hamilton decía, no, es que no se podían ir dos coches juntos en esta curva y demás. Sí se podía, no quisieron ninguno de los dos, también os digo, por supuesto. Hamilton recibió una sanción de 10 segundos, bastó, dio igual, acabó logrando ganar aquella carrera. Nos vamos a Hungría, no es controversia entre los dos, pero sí que sale muy perjudicado Verstappen también, al igual que os comentábamos en Azerbaiyán, pues esto sale muy perjudicado por un factor externo en este caso. En Azerbaiyán fue factor culpa de Hamilton, aquí es un factor externo que Valtteri Bottas decidió jugar a los bolos. Este es Valtteri Bottas, se llevó puesto a Lando Norris y Lando Norris se llevó puesto a Max Verstappen. Pudo continuar la carrera, pero acabó noveno por daños. Acabó noveno, realmente acabó décimo y aquí sí que hubo cierta controversia. Y es que Hamilton acabó tercero, pero pasó a ser segundo por una descalificación de Vettel. Por eso Verstappen, es lo que os decimos, acabó noveno. Claro, ahí sale muy beneficiado Hamilton porque la diferencia de puntos entre segundo y tercero es mayor a la de noveno y décimo, que es un único punto. Aún así no era, como digo, culpa de ninguno, pero sí que recuerdo que en su día, hablando en términos de mundial, hubo mucha controversia. La hubo más por el hecho de descalificar a Vettel, que se descalificó por no tener la muestra suficiente de combustible para la FIA. Gran Premio de Bélgica, aquí no hay controversia entre ambos nuevamente, pero es que esta es la imagen de la carrera. Es que no se corrió más que simplemente 2 vueltas bajo coche de seguridad para repartir los puntos y determinarlo como una carrera en lugar de carrera anulada. Sobre todo esto era por no devolver el dinero de las entradas, pero acabó provocando una victoria más de Max Verstappen y un Hamilton que quedó tercero, porque fijaros que el que clasificó segundo bajo una lluvia inmensa en el Gran Premio de Bélgica de aquel año fue George Russell con un Williams impresionante. Verstappen consiguió aquella victoria de aquella carrera, aunque también os digo que sin esta carrera
carrera, Verstappen aún así no se hubiera llegado empatados a la última carrera, pero Verstappen hubiera ganado aquella temporada. Países Bajos sin controversia, y llegamos también a uno de los puntos con mayor controversia del año, que es nada más y nada menos que el Gran Premio de Italia, que por supuesto si quiere pasar ahora sí. Llegamos a este punto, vuelta 26, no es una carrera demasiado buena de ninguno de los dos, también porque el McLaren corría mucho en recta con el motor Mercedes, y les llegamos a ver, tras una parada malísima de los dos, la de Verstappen antes, Hamilton en este punto ahora mismo saliendo de boxes, parada malísima de los dos pilotos, y ya vemos en este punto, ahora os comento esto, pero esta captura quiero yo recalcarla bastante. Acaba Verstappen saltando por los aires y acaba los dos puestos uno encima del otro. ¿Por qué os digo que quiero recalcar esta fotografía? La culpa se le atribuyó total a Max Verstappen. Tal es así que recibió una sanción para la siguiente carrera de la cual ahora tenemos que hablar. Para mí, es culpa más de Verstappen. Puede ser porque Verstappen tiene que frenar, pero Hamilton tampoco le deja espacio. Y al igual que os estamos diciendo en muchas otras carreras, como os hemos dicho antes, por ejemplo, vamos a volver a poner a esta fotografía, igual que os digo que aquí tiene la culpa total Max Verstappen, aunque no se sanciona porque en la primera vuelta no sabemos todavía por qué, no se les ponían sanciones porque no le dejó ese espacio, tiene la culpa totalmente Max Verstappen. Como os digo, si nos vamos de nuevo al Gran Premio de Italia, aquí el que no le está dejando espacio es Hamilton tampoco, que tienes un coche al lado y no le estás dejando ese espacio. La culpa sobre todo al final la tuvo esta banana, que ha sido suprimida incluso porque al tocar con ella pues es por lo que salió Verstappen hacia arriba y ya se puso encima del coche de Hamilton, acabando los dos fuera. Se le atribuyó toda la culpa a Verstappen, yo os digo que incluso es 50-50, pero se le atribuyó incluso la culpa a un Verstappen que tuvo que sancionar en el siguiente Gran Premio porque, bueno, cambió el motor, aprovechó ya que tenía una penalización. En Rusia no hubo controversia y además acabaron primero y segundo. Luego tampoco hubo controversia en Turquía, pero Hamilton tuvo que sancionar. Estados Unidos no hay controversia, lo único un poco que hubo es que sí que Verstappen defiende muy agresivo. Esta es la línea de carrera realmente y fijaros dónde están los dos. Verstappen defiende en la salida un poco demasiado agresivo, pero lo hace lo mismo en esa primera curva, Hamilton echándolo fuera de pista. Al final Verstappen se puso Hamilton primero, Verstappen acabó remontando. No hay tampoco controversia en México y ya llegamos al punto más caliente de la temporada, que fue el final de año, y llegamos a un Gran Premio de Brasil donde, bueno, voy a poner ya de por sí la fotografía, esto fue el culmen de todo ese fin de semana. Gran Premio espectacular de Hamilton que dio comienzo con una penalización, y es que tenía en la apertura del DRS era 1 milímetro más grande de lo permitido, y después de lograr la pole el viernes, porque fue formato al sprint, el formato antiguo que recordemos hacía clasificación el viernes, sprint el sábado, y esa sprint decidía el orden de salida del domingo. Entonces, por esa apertura un milímetro más grande del Mercedes le descalificaron y salió último en la sprint. Sumado además que había cambiado el motor y para la carrera iba a tener sí o sí una penalización de 5 puestos. Carrera al sprint, remonta, espectacular, queda quinto, sale décimo por ese momento, y luego tenemos un Gran Premio de Brasil con un Hamilton con un ritmo espectacular, alcanzando cada vez más y más y más a un Max Verstappen hasta llegar hasta este punto. Primera vez que tiene la oportunidad de verdad de intentar adelantarle, los dos fuera. Clarísimamente culpa de Verstappen y no se puso sanción, como ahora veremos. Primero, lo que vemos ahí, Race Control nos dice que no hay investigación necesaria, cuando es que es claramente culpa de Max Verstappen. Se van los dos fuera en este punto y pues bueno, luego aún así Hamilton estuvieron durante varias vueltas, estuvo Hamilton detrás, no pasándole, teniendo claramente más ritmo, pero para intentar esa sanción, cuando se determina que no hay sanción, ya Hamilton le pasa rápidamente y acaba logrando aquella victoria en uno, para mí, posiblemente el mejor Gran Premio que ha hecho Hamilton en su vida, y mira que tiene buenos, pero eso fue claramente culpa de Verstappen. ¿Por qué no hubo sanción? Porque una sanción de 10 segundos, que es lo que le deberían de haber puesto, en teoría, viendo el veredicto que tiene la FIA normalmente en estos casos, le hubiera hecho quedar tercero y no le quisieron poner esa sanción. Así que Gran Premio de Brasil, claramente culpa de Max Verstappen. Y nos vamos al culmen. Bueno, nos saltamos Qatar, porque en Qatar no hay nada, así que Verstappen le penalizaron en la posición de carrera por haberse saltado una doble bandera amarilla, pero estaba bien, y acabaron primero y segundo. Verstappen no tenía ni siquiera ritmo para acercarse a Hamilton. Gran Premio de Arabia Saudí, y es la primera vez que hablamos
poniéndose imagen incluso de la clasificación. ¿Por qué? Porque es importante. Verstappen, que venía para hacer la pole, venía para estar 4 décimas por delante de Hamilton, comete un error en esa última curva y acaba teniendo que abortar esa vuelta, por supuesto. Una última curva que, por cierto, se modificó después de este incidente. Pero esto es importante porque entonces Verstappen sale tercero por detrás de los dos Mercedes y en la primera salida no pasó nada, no puede llegar ni siquiera a atacarle y los dos Mercedes mantienen las primeras posiciones. Pero ya llegamos a este punto y aquí ya empieza todo. Primera incidente de la carrera, Schumacher acaba estampado contra el muro, coche de seguridad, y aquí Mercedes decide hacer una cosa que para mí fue un error que definió bastante la locura que hubo, porque si no posiblemente hubieran ganado fácilmente, que es el hecho de que hacen una parada con los dos coches. Esto es importante, paran tanto a Hamilton como a Bottas haciendo una doble parada, les salía muy bien a Mercedes en aquel entonces, lo consiguen, no hay problema, pero salen por detrás de un Verstappen que se la jugaron a no hacer la parada y les salió bien, porque como os fijáis en esta fotografía sale bandera roja, entonces le sale perfecto. Verstappen va a relanzar la carrera sin necesitar por lo menos entrar en boxes, con un Hamilton en segunda posición, y aquí ya es cuando se desata de verdad la controversia. Salidón, mejor dicho, de Lewis Hamilton, que como estamos viendo en este punto ya está por delante. Por cierto, esta fotografía es importante porque Bottas se fue largo y casi se lleva puesto a Max Verstappen, pero bueno, eso hubiera sido incluso el mal menor. Vemos en este punto que está claramente Hamilton por delante, y ¿qué es lo que decía hacer Verstappen? Fijaros dónde está, o sea, está fuera de la pista, deteniendo el paso de un Hamilton que además después de todo esto se aprovechó Esteban Ocon, ahora lo veremos mejor, y pues se puso por delante de Hamilton. Vemos, salía Verstappen primero, Hamilton segundo, vemos que está ya aquí con medio coche prácticamente por delante, pero Verstappen, fijaros las líneas de carrera, normalmente la línea de carrera sería yendo por aquí, y fijaros dónde está Verstappen, dónde está de por sí mirando, y un Hamilton que por supuesto, pues como os digo, luego fue perjudicado porque Ocon pudo llegar a adelantarle. Aquí un Hamilton que se quejaba muchísimo, y es que además hubo bandera roja en este momento porque hubo controversia por la parte de atrás. Leclerc se llevó puesto a Sergio Pérez, y este incidente además no solo provocó el abandono de Sergio Pérez, sino que provocó que luego por la parte trasera, al ver todo el barullo que había, Mazepin se llevó puesto a George Russell. Bandera roja y nueva resalida, y se determinó que Ocon iba a salir primero, Hamilton segundo, y Verstappen era perjudicado por todo esto, tenía que devolver la posición a Hamilton. Como estaba Ocon por delante, incluso salía tercero. Ocon salía en esa primera posición, y aquí hace una salida espectacular Max Verstappen, que como nos fijamos en esta, no hay demasiado espacio entre la salida y la primera curva, no se suele ver tampoco, sobre todo saliendo tercero, hacer este pedazo de salidón. A Verstappen le salió, vemos que se pone en paralelo y se llegan incluso a tocar. Aquí en defensa de Verstappen debemos de decir que viendo las repeticiones no llega a tocar ni siquiera él a Hamilton, quien toca a Hamilton es un Ocon, pero es que van tres en paralelo en una curva muy estrecha. Salida espectacular de Verstappen y se pone primero, aquí no hay demasiada controversia. Hamilton adelanta rápidamente a Verstappen y ya les vemos en esa primera y segunda posición. Hasta este punto parecía la carrera muy estable durante las siguientes vueltas, sin demasiada controversia, porque Hamilton tenía mucha más velocidad en el segundo y en el tercer sector, pero Verstappen en el primero, y así conseguía contrarrestar a Mercedes y conseguía quedarse en esa primera posición. Muy similar, volviendo al presente, a lo que le hizo Alonso a Russell este año. Mucha más velocidad en el primer sector, perdiendo en el segundo y en el tercero, pero no dejándole conseguir el DRS. Es lo que estuvo haciendo Max Verstappen toda la carrera, hasta que hay un virtual safety car. Estos son trozos del alerón delantero de un Alonso que tuvo un error, y vemos ese virtual safety car, que el problema es que duró muchísimo este virtual safety car, y el problema, ya vemos, bueno, que incluso se llegaban a acercar, pero esto es por el delta. Realmente la diferencia más o menos debía de mantenerse, no es exacto cómo vas a salir porque no puedes llegar a medirlo, pero tienes que seguir un delta, y había ocasiones en las que Hamilton se llegaba a acercar. El punto está en que el virtual safety car acabó justo en el segundo sector, cuando estos dos pilotos estaban pasando por el segundo sector, y claro, Verstappen no logró ampliar esa distancia, ya fue inevitable, y empezamos a ver batalla entre Hamilton y Verstappen porque ahora no conseguía sacarlo del DRS, con un Hamilton que estaba siendo mucho más veloz en línea recta, hasta el punto de que llegamos en esta vuelta 37, llegan emparejados, le va a pasar Hamilton, y ¿qué es lo que hace Verstappen?
se va fuera de la pista. Esto trajo muchísima controversia, mantuvo esa primera posición, pero es que fijémonos en esas repeticiones. Había, por cierto, 88 capturas de todas estas controversias y la gran mayoría, por supuesto, son en Arabia Saudí. Fijémonos que aquí, bueno, más o menos están yendo normal, pero el problema está en que, fíjate incluso cómo está Verstappen, se le fue de atrás o se le quiso que se le fuese de atrás para irse largo y que no le pasase, incluso con un Hamilton que, fíjate lo que decía, de este hombre está loco. Esto acabó provocando que Verstappen tuviera que dejarle la posición y aquí ya llegamos al punto culmen. Aquí se lo están comentando a Verstappen por radio, bueno, es cuando nos lo pusieron en la retransmisión y el problema está en que en esta recta de DRS los dos frenan casi hasta el mínimo con un Hamilton que, bueno, no estaba sabiendo bien qué es lo que estaba pasando y un Verstappen que le estaba intentando dejarle pasar para coger el DRS porque está el punto de detección aquí para la recta principal y volverla a adelantar. Muy pillo Verstappen, por supuesto, pero claro, Hamilton, sin saber lo que pasaba y que tampoco quería dejarse pasar porque sabía lo que iba a pasar en ese punto, él quería adelantarle en la primera curva, acaban los dos colisionando con un Hamilton que ya pues intenta adelantarle ahí, acabaron los dos colisionando. Fijaros incluso en la mano de Lewis Hamilton de levanta la mano de no entender el qué, además también este es el punto de aquella estampa mítica de un Toto Wolff estampando los cascos contra la mesa y un Hamilton que encima recibió daños en el alerón delantero. Ya después de eso ya llega el punto en el que los comisarios sí que interfieren, porque hasta ahora no habían interferido prácticamente con toda la controversia, más allá de en las salidas cambiar las posiciones. Le ponen sanción de 5 segundos a Verstappen por haberse salido fuera de la pista. ¿Cuál se están refiriendo? Pues se están refiriendo a la que le decían, esta que estamos viendo aquí, le decían que tenía que devolver la posición. Eso le acabó repercutiendo en una sanción de 5 segundos por no haber devuelto la posición. Aún así, por el golpe que hubo, le hacen devolver la posición. Fijaros en este punto que está Verstappen por detrás, pero es que Verstappen incluso llegó a volver a adelantar y eso hubo controversia. Al final le tiene que dejar pasar y bien para dejarle pasar del todo, pero ¿cómo le deja pasar? Pues con un Hamilton adelantándole en esta zona de DRS, en la segunda zona de DRS donde antes habían chocado y Verstappen haciendo mucho cuento, yéndose fuera y empezaron a reportar por radio que ahora es él el que me ha echado, ahora es él el que me ha echado. No sé, ni siquiera se revisó, Hamilton acabó logrando aquella victoria y fijaros la controversia cómo llegó de estar celebrando en el podio con un Verstappen nada más empezar a sonar el himno y a empezar con el champán marchándose del podio. Los dos empatados y llegamos ya a la última carrera, los dos empatados a puntos, algo que solo había ocurrido una vez antes en la historia y aquí ya os hemos fijado todas las controversias que ha habido toda esa temporada. Ha habido muchas, tanto a favor como en contra de Hamilton y de Verstappen. Y llegamos a la última carrera. Y esta es la controversia que siempre repiten en Mercedes. Os vamos a explicar qué se hizo mal, porque no hay cosas que se hicieron bien, pero bueno, vamos a explicar qué se hizo mal de verdad por reglamento y luego la que siempre se olvidan desde Mercedes. Gran Premio de Abu Dhabi, últimas vueltas, error de Nicolas Latifi, hubo gente que incluso llegó a decir que había sido provocado, obviamente no es provocado, error de Nicolas Latifi, safety car, se reagrupan todos y al final Max Verstappen acaba consiguiendo adelantar en una última vuelta, pues que fue desde luego de película porque fue la última vuelta que hubo de carrera. ¿Dónde está el error? El error de verdad está aquí. Ya se podía haber relanzado, o sea, es decir, me refiero, estaba bien la pista para relanzarse, que hubo gente diciendo no está bien, sí se podía relanzar, habían pasado hasta 6 vueltas los comisarios limpiando la pista, se podía relanzar, pero este es el error, es que esta fotografía define todo el error que hay. Primero, se deja desdoblarse a simplemente estos 5 pilotos, perdonad. ¿Esto está bien o está mal? Se deja desdoblar a Norris, Alonso, Ocon, Leclerc y Vettel. Esto estaba bien, porque después de esto se ha cambiado para que no se permita. Hoy en día, si se deja desdoblarse, se tiene que dejar desdoblarse a todos. En este caso estaba bien porque se podía llegar, no tiene sentido hacerlo, pero por reglamento lo recogía, o sea, el reglamento te permitía hacer esto, nunca se había hecho hasta esta ocasión. ¿Por qué se hizo? Porque estos 5 pilotos son los que había entre Verstappen y Hamilton. Como Verstappen hizo una parada más, se metieron ahí algunos doblados y eran los que había entre ambos. Se hizo para que estuvieran los dos agrupados, como estáis viendo. Ese no es el error es este. El error es que el coche de seguridad finalizó en esa misma vuelta, cuando por reglamento, incluso en aquella ocasión, hoy en día está aún más reforzado, más resaltado, pero incluso en aquella ocasión, si se
deja desdoblarse, hay que pasar una vez por meta. Problema, si pasabas por meta ya no había carrera, porque la siguiente paso por meta era bandera cuadros. Entonces se dejó desdoblarse a los pilotos, pero se relanzó la carrera en ese mismo momento. Esto es un error reconocido por la FIA y Michael Masi aquel día lo que comentó es que, bueno, pues que había que correr, no se podía acabar un campeonato que además estaba disputándose, porque si Hamilton o Verstappen ya lo hubieran tenido igual ganado, quizás se pueda acabar bajo coche de seguridad, pero en una temporada que se estaba jugando hasta la última vuelta no se podía dejar que terminase bajo coche de seguridad. Es lo que dijo, por reglamento no se podía, aún así se ha reforzado en este momento. Y este es el punto de verdad que sí que tienen razón en el hecho de en esta carrera que no se podía haber relanzado en este momento, pero la que se olvida siempre Mercedes de comentar es este momento de aquí. Primera vuelta, Hamilton mantiene primera posición, Verstappen está en segundo en la curva, en este punto en la curva 6, después de la primera recta larga de DRS, aunque en este punto no había DRS. Verstappen hace un dive bomb que no tiene hueco para adelantar, pero se lanza, al final de eso es lo que va, un dive bomb, y el problema es, aquí hubiera tenido incluso Mercedes razón en el hecho de me han hecho un adelantamiento que no debería de permitirse, si hubieras querido quizá pelearlo. Bueno, podría haber llegado a tener razón, el punto está en que Hamilton tenía claramente más ritmo aquella carrera que Verstappen. Pero en lugar de, aquí tiene hueco suficiente para girar el coche y hacer la curva bien, en lugar de eso ya estáis viendo cómo está encarando esta curva y se marcha largo. Fijaros aquí, dónde está Hamilton y dónde está Verstappen. Podía perfectamente haberse mantenido segundo y le habría adelantado, quizá en ese momento tampoco lo sabía, por supuesto, pero Hamilton mantuvo la primera posición adelantando por fuera de pista, no tuvo que devolver posición, no se le dijo que devolviera posición y este es uno de los puntos que desde luego trae muchísima controversia, se olvida y creo que también, al igual que hubo errores durante la relanzada del safety car, aquí es un error que tenía que haber Hamilton haber devuelto posición y hubiera recuperado el puesto, pero tendría que haberlo devuelto. Así que yo no os quiero ni que penséis que sí que tiene razón Hamilton y se le fue robado, ni que no. Simplemente os quiero traer todo la controversia que hubo aquella temporada. No podemos llegar a recoger ni la mitad de controversias entre Verstappen y otro piloto el año pasado. O sea, fijaros la controversia que hubo aquel año y ya que vosotros saquéis vuestra valoración habiendo visto incluso las fotografías. Esto ha sido todo por este larguísimo vídeo, 50 minutos de programa que hemos tenido en el día de hoy. Quizá incluso cogemos este corte y lo dejamos para otro vídeo aparte además, así que bueno, muchísimas gracias si has llegado hasta este punto y has visto todo el vídeo del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, te ha gustado esta explicación última, te ha gustado lo que te hemos contado al principio del mismo, déjamelo en los comentarios, suscríbete y deja tu me gusta para hacérnoslo notar. Los me gusta los aprecia mucho YouTube, así que apreciaría muchísimo si podéis dejar vuestro me gusta y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.